Continuamos con la serie El Corazón. El Corazón. Y en estas últimas tres que comenzamos la semana pasada, con estas últimas tres que cambian un poquito, porque son apercibimientos para nuestra vida, para poder crecer, para poder descubrir lo que haya en nuestro corazón y que podamos dejarlo en el camino y no nos sigan acompañando, porque hay cosas que pueden afectar a nuestras vidas. Como por ejemplo, la semana pasada compartimos de un corazón engañoso, ¿sí? Engañoso, sí, porque engañoso es el corazón, dice, y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Bueno, quien conoce el corazón, pues es Dios, sí, sobre todas las cosas es Dios, pero también los que conviven con nosotros, nuestro cónyuge, ahí en casa los hijos, conocen nuestro corazón. Y pues con los que convivimos de repente conocen nuestro corazón y hay veces que posiblemente hay actitudes que ellos conozcan que nosotros no conocemos, ¿verdad? Y viene a nuestra mente la ventana de Johari, ¿no? En donde hay cosas ocultas para nosotros y para la gente, no para Dios, pero hay cosas ocultas para nosotros, pero no para la gente, o sea, en caso de las cuestiones del corazón. Entonces, exhortamos pues a que descubramos si aún a estas alturas de nuestro cristianismo, pues puede haber algo ahí de engaño en nuestro corazón. Hoy vamos a compartir con ustedes, iglesia, el tema que le hemos titulado Un corazón confundido. Un corazón que trae confusión, que tiene confusión. Si nosotros queremos definir confusión, es de esta manera, o la definimos de esta manera. Es la incapacidad, la confusión, es la incapacidad de pensar de forma rápida y clara por causa de un agente externo que hace que se pierda el sentido de las cosas. Una vez más, conclusión hace referencia a la incapacidad, puede ser momentánea o puede ser algo que esté constante en nuestras vidas, a la incapacidad de pensar de forma rápida y clara por causa de un agente externo que hace que pierda el sentido de las cosas. Si vamos al profeta Daniel, en capítulo 9, versículo 8, acuérdense que se le pusieron capítulos y versículos para su estudio, Daniel 9, 8, dice lo siguiente: oh Señor, nuestra es la confusión de rostro. Y no solamente de nosotros, ¿de quién más dice? De nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero, fíjese bien, aquí hay algo que debemos observar. Yo insisto, yo exhorto, iglesia, que cuando leamos la Escritura, pues nos pongamos en manos de Dios para que Dios nos revele muchas cosas, tantas cosas que solamente vemos en estos dos renglones de gran edificación para seguir madurando y creciendo. Por ejemplo, Daniel reconoce que la confusión es nuestra y está orando. Esta es una oración. Nuestra confusión es nuestra. ¿Sí? Y no solamente nuestra como seres humanos, también de nuestros gobernantes, ¿sí? También de los príncipes y también de nuestros padres, dice. ¿Sabes por qué encontramos y deducimos que traemos una grande confusión? ¿Y cuál es la causa de esa confusión? ¿Qué dice ahí? El pecado. El pecado es la causa confusión, iglesia. Sin embargo, en el versículo 9 nos da esperanza. Nos da pues una solución a nuestras vidas. Dice, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Cuánto damos gracias por ello? Del Señor nuestro Dios es el tener compasión, misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Qué importante es saber que los que vivimos a veces confundidos somos nosotros, iglesia. Imagínense nada más. Imagínense que Daniel, el profeta, dijera: Señor, creo que estás confundido, no me entiendes. ¿Usted cree? Pero a esos grados puede llegar la confusión, ¿sí? A esas contradicciones.
Voy a explicar primero humanamente o físicamente qué es lo que puede causar confusión en un ser humano. Por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico puede causar confusión, desorientación, un golpe en la cabeza, pues. Trae aturdimiento, trae pérdida de la realidad o de conciencia de la realidad del entorno. Una sacudida muy fuerte hace que haya confusión también, quienes han tenido un accidente fuerte en un auto pueden conocer de esto, cómo están aturdidos, cómo de repente durante unos segundos quizás o quizás hasta minutos se pierde y hay confusión, se pierde la noción de las cosas y hay confusión. También una caída intempestiva causa confusión. El alcohol y otras drogas, porque el alcohol también es droga. El alcohol y otras drogas causa confusión. La anestesia, ¿no? De igual forma causa confusión. Pierdes el conocimiento y cuando regresas, empiezan a pasar los efectos de la anestesia, pues, aunque al principio estás confundido, pero poco a poco regresas a la realidad, a la conciencia de las cosas. Digo, eso me han platicado porque yo nunca jamás me han operado de nada, gracias a Dios. Pero espero que no venga como el terremoto ese de Big One. Otra de las cosas que causa confusión es la fiebre. La fiebre, sí. Yo me recuerdo que mi hermano mayor, que falleció a los 57 años, yo ya rompí el récord. Iglesia, cuando él tenía asma y se le complicaba mucho cuando había la cuestión de las bajas temperaturas como estas, le daba fiebre, le daba algunas cosas y él, yo me acuerdo, estaba chiquito, unos 2, 3 años, 4, me acuerdo que mi mamá lo agarraba y le decía, no, mijo, porque decía, las arañas, las arañas, las arañas, las arañas, y las arañas, y las arañas. Entonces, la fiebre hace que se confunda la mente. Por otro lado, lo contrario, también la hipotermia causa confusión. La falta de sueño constante, hermanos, causa confusión, causa aturdimiento, causa que se vayan perdiendo el sentido de las cosas. También, escuche bien lo que dice, también la falta de conocimiento, la falta de información correcta causa confusión. De hecho, usted y yo encontramos en la palabra de Dios que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto es, tenían confusión. Cuando se tiene mala información, desconocimiento de cómo son las cosas, esto es, se recibe información errónea o no se tiene información, pues accionamos de una forma confusa. Por ejemplo, imagínense que le dan una receta, no sé por qué se me ocurre a estas horas estas cosas, ¿no? Le dan una receta del correcto, perfecto y sabroso y suculento caldo 7 mares. Échale cebolla, las citronas con mantequilla, poquito aceite ahí de oliva y luego ajo, ¿verdad? La hace así, le empieza a echar el pescado, pulpo, abulón, ostión, si quieres pata de mula. Sí, ¿qué más? ¿Qué? Almeja, sí, y luego ya le echas, haces una salsita, le echas el caldito y lo empiezas a servir y te empiezas a acercar a ver cómo huele. Cuando tienes la receta, pues te queda bien sabroso, pero cuando tienes la receta te empiezas a confundirte. ¿Qué sigue? ¿Qué me dijeron? Entonces hay confusión, iglesia. Cuando no tenemos la información correcta, hay confusión. Y muchas veces en esa desesperación o en esa urgencia de hacer las cosas, pues se toman decisiones incorrectas, hasta fuera del sentido común. Y manejar nuestra vida en base a falta de información o perspectivas incorrectas o información incorrecta, pues puede llevar al ser humano a cometer errores, a no dar el blanco, a fallar, que en la Escritura le llama como pecado. Pecar. Nos lleva a pecar, hermanos.
El no saber cómo decidir, cómo llevar las cosas, nos hace que vivamos en el error, en el desconocimiento. Eso le llama a Dios pecado. Por eso en el argot boxístico o en el béisbol más dice, cometió 7 pecados, que son errores, ¿no? Errores, es lo que significa. Usted, bueno, 7 son muchos, ¿verdad? Pero 2, 3 ahí cuando se le asigna, cuando se le atribuye un error a alguien de los jugadores de béisbol, dice, cometió 3 pecados, 4 pecados. Así se llama en el argot beisbolístico. ¿Por qué? Porque fallaron, porque fueron desatinados en la decisión que tomaron o en la acción que llevaron a cabo. Qué importante, pues, tener a la luz de un contexto, de una información completa, qué importante tener un pensamiento crítico sano, un pensamiento independiente para poder determinar si es algo correcto o es incorrecto. No tomando, fíjese, cuando no tomamos las áreas que Dios mismo nos ha provisto para tomar las mejores decisiones, iglesia, vamos a cometer errores, vamos a cometer insensateces, nos vamos a equivocar, vamos a cometer imprudencias, todo por falta de conocimiento. Dios nos proveyó de un manual completo de casi 1300 capítulos que en su misericordia nos revela su voluntad para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones y además, y no porque adicionalmente, sino hay cosas que corroboran todo lo que la palabra de Dios dice, menciona y establece, que es, por ejemplo, las ciencias. Las ciencias. Esa es la realidad. Las ciencias corroboran todo lo que Dios dice en su palabra. La física, ¿sí? Te dice, Dios no te menciona aquí directamente, no te vayas a aventar un edificio de 30 pisos porque, ¿verdad? Hay reglas de la física. ¿Impuestas por quién? Por Dios. La química, la ciencia, la astronomía, dije astronomía, no astrología, la astronomía es ciencia, la astrología es payasada. Bueno, lo quiero ver que ande checando el horóscopo. Hermanos, esas son cosas que no. Esos no son de Dios, son para distorsionar las cosas. Debemos, pues, tener un pensamiento correcto, sensato, una opinión cuerda, para que entonces, teniendo esa información, precisamente ese es el resultado de las buenas decisiones, tener una información completa en todas las áreas. Hay que ser investigadores, indagadores de las cosas como son, iglesia. ¿Sabe qué debe de acontecer? Y esto debe ser una realidad en nuestra vida. Que el cristiano debe de ser la persona más informada en todas las áreas. Pero imagínese nada más que un cristiano. Porque una vez escuché un cristiano, y supuestamente ya tenía años, bueno, cuando menos 5 o 7 años más que yo, cuando yo comencé, sí los tenía. Pero cuando lo escuché, pues, como el Chapulín, ¿verdad? O sea, yo pensé que era maduro. Dice, ¿han leído el libro de Reyes? Qué aburrido, ¿verdad? O sea, te quedas de a 6. ¿What? No puede ser posible. Bueno, hermanos, el cristiano debe ser la persona más informada, más educada, con un criterio amplio para poder decidir correctamente conforme a lo que Dios ha establecido y considera todas las áreas, que todas las áreas Dios también ha permitido que se desarrollen, incluyendo la ciencia. Ese es el pensamiento, pues, que debe tener un cristiano que vive y conoce verdaderamente qué es el cristianismo, que está soportado en un conocimiento veraz, comprobado. Es el pensamiento, o debe ser el pensamiento de un verdadero creyente en Dios. Para un hijo de Dios, todo debe de tener un fundamento, que haga constar su veracidad. Dios en su palabra, por ejemplo, nos da prueba de ello. Y cada vez más que avanza la ciencia, se ha descubierto que aspectos mencionados en la palabra de Dios es exactamente lo que se requería para confirmar algunas suposiciones.
Los datos históricos también son evidencia comprobable de eventos, hechos y personajes que forman parte del estudio científico de las cosas. Los datos históricos es parte del proceso científico. Y usted y yo todo lo debemos pesar a la luz de la palabra de Dios. A eso nos lleva Dios, a indagar, investigar. Qué importante pues tener la información correcta, exacta, científica para tener la perspectiva verdadera de las cosas. En 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, ¿sí? Dios no es Dios de desorden, de inestabilidad. No, sino ¿de qué? Sino de paz. Mire, le voy a dar una aplicación práctica de este simple y sencillo versículo, del versículo bíblico que tiene una riqueza espiritual grande, enorme, hermanos. Cuando usted va a tomar una decisión, si no está seguro, va a decir, y va a estar en la incertidumbre. ¿Será bien lo que decidí? ¿Será mal? Y no va a traer paz. Ya toma el sentido. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando usted está seguro en una cosa y toma la decisión conforme a esa seguridad que ya comprobó y pidió el consejo, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría, y toma la decisión, va a sentir paz. Así de sencillito, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dice, así se conducen todas las iglesias de los santos, todas las congregaciones donde hay verdaderos creyentes en Dios. Y se tiene paz, pues, cuando hay la certeza de que la decisión que tomamos, la forma de vida que estamos llevando, los argumentos que primero nosotros indagamos para hacerlos nuestros, hermanos, precisamente deben de regir nuestras decisiones para entonces llevar una vida conforme a la voluntad del Padre Celestial. El término confusión habla de inestabilidad. El término confusión habla de desorden. El término confusión habla de perturbación, de sedición. El término confusión habla de que posiblemente se quede evidenciada nuestra confusión, que nos va a dar vergüenza. Así se utiliza la palabra en este pasaje bíblico de Daniel 9:8 cuando dice Dios, que nosotros somos los que estamos confundidos. La confusión de rostro es de nosotros, dice. Ahí viene la palabra boshet. ¿Qué quiere decir boshet? Bueno, vergüenza por quedar expuesto a una condición de evidente error. Precisamente por darse cuenta que se está en el error. La traducción lenguaje actual de Daniel 9:8 y 9 dice lo siguiente: Dios mío, todos estamos muy avergonzados por haber pecado contra ti. Ya nos dimos cuenta de nuestra manera errada de vivir. Y no solamente en los seres humanos o los ciudadanos de a pie, por explicarlo así, sino también nuestros reyes gobernantes, nuestros jefes, ahí, diputados y senadores, y nuestros padres también. Ya nos dimos cuenta, bueno, ¿sabe quién va a caer en vergüenza? Pues los que se dieron cuenta que estaba en la confusión. Los otros van a seguir sin vergüenzas. O sea, que no les da vergüenza. Sin embargo, el versículo 9 nos dice lo siguiente: pero tú nos comprendes. Ahora, aquí cuando dice, pero tú nos comprendes, debe de venir a nuestra mente ese versículo bíblico que dice, pero tú te acuerdas que somos polvo. Somos insignificantes, tenemos muchos errores, la regamos pues, es lo que significa. Pero tú nos comprendes y nos vas a perdonar. Gloria a Dios, hermanos. Porque todos nosotros hemos pecado contra ti, dice la traducción lenguaje actual. Mire, ¿hasta dónde llega la confusión? La confusión lleva a decidir en base a un pensamiento desorientado, aturdido por falta de sabiduría y conocimiento de las cosas. También otro aspecto que nos hace decidir incorrectamente son las emociones. También se decide incorrectamente al ser arrastrado por las emociones, que lleva a pensar no cuerda ni correctamente, porque las emociones traicionan.
Por eso es importante recordar siempre que cuando estemos ante presión, ante una circunstancia apremiante, debemos decidir como dice y hemos aprendido en la palabra de Dios y no acorde con nuestro corazón, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, porque hay confusión y nos arrastra la confusión. Ahora, pero nuestra sociedad muy del siglo XXI, que está confundida, dicho sea de paso, te va a decir, es que yo quiero vivir correcto. Bueno, tú vas a decirle, es que yo quiero vivir correctamente, quiero vivir en la verdad. Te va a decir así muy filosófica, es que ahorita ya no existe la verdad. No, o sea, cada quien tiene su verdad. Es que ahorita ya no existe lo correcto, cada quien tiene su perspectiva de lo correcto. Bueno, ya les he dicho varias veces que no existe para ellos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta saca a flote la mentira. Por eso no hay verdad absoluta, porque saca a flote su mentira. La mentira de aquellos que quieren vivir confundidos, autoengañándose a sí mismo. Ahora, y cuando te dicen, no, es que si ahorita es muy subjetivo el término correcto. Bueno, ¿qué le vas a contestar tú cuando dice, pero qué es lo correcto? Porque ahorita es muy subjetivo. La respuesta enfática es esta. Lo que dice Dios en su palabra es lo correcto. Es más, es lo perfectamente infalible e inerrantemente correcto. Bueno, ahí está. Qué importante, iglesia, tener la información, como dicen por ahí, verla, tener la visión del cuadro completo para entonces tomar una decisión correcta, porque el desconocer las cosas hace que tengamos o decidamos o tengamos opiniones muy apartadas, mire, hasta del sentido común, iglesia. Hace muchos años, un cliente que en una zona de la ciudad pues todavía bajaba un poquito de agua y le fue una parte ahí pequeña, pero pues le tocó a este cliente. Un cliente me dijo que porque se había inundado su local ya estaba exento de impuestos y que metiera un escrito a Hacienda porque que tenía que estar exento de impuestos porque se le inundó su local. Por causa del desconocimiento pues se hacen estas aseveraciones, ¿no? Entonces yo le digo, no, o sea, no se puede hacer, o sea, simple y sencillamente, y más porque tú estás en un sistema que existía antes que era cuota fija, una cuota fija. En la cuota fija, pues tienen la ventaja de que si ganan mucho, tienen la cuota fija, y si ganan poco, pues, y más en este caso, una cuota fija. Entonces ahí está. Yo le dije, me insistía, decía, contador, mete un escrito para que me exenten de impuestos, aunque sea solamente por un año. ¿Y tu nieve? Ahora, ¿qué hice yo, iglesia? Ante esta, pues, confusión, pues primero le expliqué, mira, para que haya una exención de impuestos en una zona por un tiempo, tiene que haber realmente un desastre generalizado, como por ejemplo lo que está sucediendo al norte de Los Ángeles, ¿no? Algo así, o un terremoto, un temblor, una inundación, pero mega, como lo que sucedió también en Acapulco. Hubo un decreto que exentó de impuestos, pero tú tienes que meter un escrito, tienes que cumplir los requisitos y caer en el supuesto que te están haciendo ahí en la zona exactamente, comprobar todo y entonces posiblemente puedas encontrar la exención de impuestos. Sin embargo, le expliqué una y otra vez y me dijo, no, aquí me tienen que exentar de impuestos. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, lo que hice yo, pues le dije simple y sencillamente, pues es que no es así. Mira, vamos a hacer dos cosas. Ve tú y pregunta a Hacienda o pregúntale a otro contador. Pues yo me retiré. Pues imagínense nada más, pues no se puede vivir en la confusión y estar recibiendo, vamos a decir, instrucciones de alguien que está bien confuso, porque no tiene conocimiento, esa es la realidad. Aprovechando, haciendo un anuncio, aquí está un contador que ya no ejerce. Ya no. Ya tengo poquitos clientes, pero ya. Mis clientes, los clientes ya han ido partiendo con el Señor porque los he llevado a Cristo, Los he llevado a Cristo y han ido partiendo con el Señor. Y ya los que me quedan, pues, o se quedan sin contador, o se disminuyen los clientes, ¿verdad? Nada más, pero ya se acabó esa etapa de mi vida.
La confusión, iglesia, trae tanto, vamos a decirle, hasta se pierde el sentido común, la realidad, la razón de las cosas, que se olvida de la prudencia, de la sensatez, del sentido común, hasta de lo natural, lo biológico y hasta de lo científico se olvida. Lo cual confirma y reafirma que hay confusión, en este caso, por causa del pecado que distorsiona todo. Esa es una de las respuestas de muchas cosas de las que hoy podemos ver hoy, iglesia. El pecado lleva a vivir en confusión. Hay mucha confusión en este mundo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque hay mucho pecado. Ahora, la confusión y el engaño está a la orden del día. A la orden del día. La confusión y el engaño en la actualidad se promueve a través de las redes sociales, ¿sí? De la mercadotecnia, de las películas, hasta de los noticieros. La clásica presión psicológica social también lleva a la confusión, o a través de campañas generalizadas que muchas veces son efectuadas por intereses de otra clase solamente para confundir. Acuérdese que hay alguien que te quiere mantener confuso, para que no tengas capacidad de crítica, de decisión, de razonamiento. Dios quiere lo contrario, que siempre tengamos, primero que nada, una independencia de criterio para decidir correctamente en todas las áreas de la vida, conforme a la información que Él nos da a través de su palabra y que confirma a través de todas las leyes físicas, científicas que Él mismo estableció. Así es, miel la ciencia, dice el Señor. Solo Dios, pues, puede apercibir, proteger y sacar a la luz estas filosofías que están a la orden del día y a la vuelta de la esquina, más que esos mercaditos, ¿no? Y cada vez más comunes en nuestro entorno, iglesia. Cada vez más comunes. La gente cada vez más tiene ideas más alocadas, más desquiciadas, diría yo. Solo Dios puede sacarles de esa condición de confusión. Por ejemplo, hay personas que dicen, no es que yo puedo hacer lo que yo quiera con lo mío. Yo lo puedo hacer. Yo le pongo un ejemplo. A ver, ¿cuántos aquí tienen carro, auto? Auto. Aquí afuera, ¿no? Llégalo tú, estaciónalo ahí donde tú quieras y luego préndele fuego y quédate ahí. ¿Qué pasa? Pues va a llegar la policía, man. Los bomberos te van a poner un multonón, cárcel quizás por 48 horas o 36 horas, pagar la fianza y sales. Pues es tuyo el carro, pues no que podías hacerlo con lo tuyo, con lo que tú con lo tuyo, lo que tú quieres. No, hermanos, no se puede. No se puede. De hecho, hermanos, la propia vida que tenemos es de Dios. Ni siquiera es de nosotros. Todo es de Dios. Desde la propia, fíjese, desde la concepción de un ser humano, ya es de Dios. Él es el dador de vida, es el creador de todas cosas y dador de vida. Él nos conoce desde que fuimos embriones. El Salmo 139, 16, una verdad absoluta que muchos no quieren reconocer, dice lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. ¿Ya se fija? Bueno. Dios es el dador de vida. Dios es el creador de la familia. Dios fue el que estableció el matrimonio con un propósito también, y lo dice en Génesis capítulo 1 y 2, fructificaos y multiplicarnos. Y en esto también hay que hacerlo responsablemente. Hermanos, que las filosofías, pensamientos, opiniones erradas a la luz del conocimiento perfecto de Dios, esas filosofías erradas no confundan nuestros corazones. Y mejor depositemos todo nuestro, confianza, fe y dirección, y recibamos el consejo de Dios a través de su palabra, para que no tengamos corazones confundidos
y vivan de una forma incorrecta, apartada de lo establecido por Dios. Esa es una realidad, hermanos. Como creyentes, pues, le dije hace unos momentos, debemos ser serios indagadores de las verdades establecidas por Dios y que la única forma de conocer a Dios y conocer sus verdades es a través de la palabra escrita que nos dejó. Sin embargo, no sé si usted ha escuchado esta frase. Bueno, antes le digo lo siguiente. De acuerdo a toda la historia, en la historia, este libro llamado la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios, es el libro más vendido de todos los tiempos. Es el bestseller de todos los tiempos. Pero ahora digo, ¿será el más leído también? Y entre los cristianos, ¿será el más leído? Vamos a hacer una encuesta ahorita. ¿Cuánto leíste de la Biblia? No. Hermanos, como creyentes debemos ser indagadores de lo que dice Dios, de lo que estableció Dios, de información muy importante que se está dando ahora para poder tener argumentos válidos y hagamos inferencias correctas. Pero no sé si usted ha escuchado esta frase, ahora sí voy a la frase, que denota una gran, pero gran, enorme confusión. Y así hasta ponen cara de científicos filosóficos extraviados. Es que yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. ¿What? Para los que no comprendieron inglés, ¿qué? Hermanos, estimado persona que va a escuchar este mensaje, de ninguna otra forma se puede conocer a Dios y su voluntad, sino única y exclusivamente por medio de su palabra, nada más. Mire, si alguien cree en un Dios, pero con D minúscula, no es el Dios de la Biblia, obviamente, ¿sí? Pero aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, pues está creando su Dios con D minúscula. Y ese Dios con D minúscula lo van a traer como trapeador, porque es Dios con D minúscula. O sea, el amo va a ser el que lo creó y Dios va a ser el siervo, el que le va a cumplir sus caprichitos, y eso es lo que quieren que haga. Bueno, por eso proliferan mucho las imágenes esas, porque son dioses creados por los hombres. Van y le piden y él no le exige. ¿Explico? Entonces, quien crea un Dios con D minúscula, pues solamente es el boss, es el amo, es el que lo gobierna. Y nunca va a salir la confusión en la cual está totalmente pues sumido. Cuando en una mente de confusión piensa que puede crear un Dios con D minúscula, entonces les conviene así, porque ese Dios con D minúscula, que no es el Señor Dios con D mayúscula, creador del cielo y la tierra, pues el ser humano va a tener su dominio sobre él. Ese Dios con D minúscula no tiene autoridad, sino que el ser humano que lo creó es el que tiene la autoridad. Confusión, confusión, confusión y confusión. Ahora bien, lo serio de esto es que Dios con D mayúscula, ¿quién es el que tiene el poder, la autoridad, la soberanía? ¿Sí? Y para él no hay nada imposible y tampoco se le puede esconder nada a él porque es omnisciente, hermanos. El Dios con D mayúscula, el Dios de la Biblia, que dejó su palabra por escrito, hermanos, nos llena de un cúmulo de ordenanzas, reglas, estatutos, decretos, ¿sí? Y hasta en esas ordenanzas, información, decretos, estatutos, todo cómo van a ser las cosas, hasta dio las consecuencias de aquellos que viven alejados de él, que no quieren nada con él. Le explico, vivir alejados de Dios es vivir alejados de la verdad. Vivir alejados de Dios es vivir alejados de la prudencia. Vivir alejados de Dios es vivir alejados de la justicia, de lo correcto, de la verdad absoluta, de lo ecuánime, de lo perfecto. Y eso no solamente, o sea, vivir alejado de esto, de Dios, perdón, que de todos estos términos que mencioné, que precisamente son los que Dios nos enseña, no solamente trae consecuencias inmediatas, sino eternas. Así de sencillito. Inmediatas porque la calidad de vida pues, es verdaderamente un desorden. ¿Sí? Un total desenfreno. Hace muchos años mi esposa y yo ministramos a un matrimonio que yo sé que ahorita no te acuerdas, pero te vas a acordar cuando lo mencione.
No sé si lo escuchaste ayer. Un matrimonio que pues estaba teniendo pero problemas graves, ¿no? De todo. O sea que ya se habían, en todos los aspectos se habían traicionado y todo eso. Y se dieron cuenta que nosotros pues éramos creyentes y teníamos un matrimonio y tenemos un matrimonio ejemplar porque así lo dicen las personas. Dice, yo quiero ser como ustedes. ¿Verdad que un señor que dijo, yo quiero ser como ustedes, su matrimonio, mi matrimonio, porque a ustedes los veo siempre juntos, donde quiera que andan juntos. Ya de cristianos, ¿no? Lo bueno que no nos conoció antes de cristianos. Entonces ahí está. Bueno, ahí está la diferencia, hermanos. Hay mucha diferencia entre antes y después de Cristo en la vida del ser humano. Entonces esas personas se acercaron a nosotros y nos pidieron consejo, más ella. Y ya le dimos consejo, y no, pues está difícil. No, pues yo creo que no va a funcionar. Pero algo que me llamó la atención es que llegó ahí el negocio y se quedó paradito un perrito ahí en la puerta, que era de esta persona, de esta señora. ¿Cómo cree que se llamaba el perrito? El perrito le pusieron Ruina. Y así como llegó a la tienda por ella, pues también les llegó en su matrimonio. La ruina. Y terminaron así, hermanos, en la ruina. Todo por falta de conocimiento, todo por tomar decisiones en una confusión total, inmersa en la ignorancia. Esa es la realidad, hermanos. O sea, imagínense nada más. ¿Cómo le va a llamar a su perrito? No le llame así, ¿eh? No olvidemos, la confusión es aturdimiento, es desorientación, es inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, causa, anarquía, embrollo, ambigüedad. Es andar divagando y cavilando entre muchos pensamientos, como Dios lo menciona en su palabra. Y como dice el propio término original, vergüenza va a dar por vivir de una forma totalmente contradictoria, separada, alejada de las buenas costumbres establecidas por Dios. Por eso el profeta Daniel dijo, voy a leer el contexto, sí, unos versículos arriba, unos versículos abajo del pasaje que tomé como referencia. Daniel 9:7, desde el 7 ahora, no desde el 8, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Ya reconoció, hermanos. Qué interesante, ¿eh? Que Dios nos enseña que reconozcamos que Él no se equivoca, que nosotros somos los que vivimos confundidos o engañados o en la ignorancia. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Mira, tus hijos así viven. Cuando dice, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, está refiriéndose, así vive tu pueblo hoy. Aún los cristianos, bueno, en el contexto de nosotros, aún los cristianos viven tan confundidos, todo por falta de estudiar, escudriñar las verdades absolutas de Dios. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Viven en confusión. Y luego ya viene el versículo 8, oh Jehová, yo reconozco, es lo que significa, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. O sea, nosotros somos los que nos equivocamos, ya lo empezamos a reconocer, gloria a Dios. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Sin embargo, recordemos siempre que en la misericordia de Dios no termina ahí, ¿verdad? De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hayamos rebelado, no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. O sea, nos rebelamos, no quisimos escuchar. Hubo dos casos, ¿verdad? En la Biblia, en muchos casos, pero los que voy a mencionar. Uno que dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. Y otros dijeron, todo lo que nos ha dicho, eso obedeceremos. Pero algunos dijeron que no iban a obedecer. Aquí lo importante de cuál somos nosotros, del que tiene todavía un corazón confuso o tiene un corazón ya alineado a la voluntad de Dios, que vivimos en la verdad absoluta de Él.
El Salmo 109, 29 dice, sean vestidos de ignominia. Una palabra nueva. ¿Qué es ignominia? Bueno, yo le explico, hermanos, a eso venimos. Sean vestidos de ignominia, o sea, de vergüenza, de desgracia, de confusión. Eso es lo que significa. O sea, te vas a revestir de vergüenza, te vas a revestir de confusión. Y va a venir la ruina, la desgracia, va a venir el perrito. Sean vestidos de ignominia los que calumnian, los que andan de chisme en chisme y hablando de las personas. Sean cubiertos de confusión como con manto. ¿Sí? O sea, esas personas viven confundidos porque piensan que su ministerio es desbaratar las vidas de otras personas o querer hacer pedazos la vida de otras personas. Dice Proverbios 3:35, los sabios heredan honra, mas los necios llevarán vergüenza, ignominia, destrucción, confusión. En Daniel 12:2, ahí enseguidita, hermanos, en el libro del profeta Daniel, habla una cosa, nada más hay dos caminos, iglesia. Y aquí es donde vienen las consecuencias eternas, Dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen, ahora, esos que duermen no quiere decir que fueron los que no vinieron ahora porque se quedaron dormidos. No. Esa palabra, muchos de los que duermen, esa palabra duermen, o sea, los que fallecieron ya, los que ya no están acá, los que ya están muertos, pues, físicamente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo por su iglesia. Unos para vida eterna, para ser abrazados por el Señor, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, aquí es bien importante observar, analizar, indagar qué significa, a qué se refiere Dios en su palabra cuando dice otros para vergüenza y confusión. Aquí, en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico de Daniel 12:2, esa palabra confusión perpetua es derarón. Derarón, en el hebreo. Y deraón significa desechado. Significa que hay aversión contra él. Significa abominable, que vivió en la confusión, que es repulsado. Eso significa. O sea que, hermanos, fíjense bien, lo voy a parafrasear. Y muchos de los que duermen, o sea que ya fallecieron en el polvo de la tierra, serán despertados, uno para ser recogidos por el Señor y otros para ser desechados por el Señor. Aquellos que decidieron vivir en una confusión. Esa palabra en inglés habla de eject, que es eyectar, ¿sí? Como los aviones de guerra. No sé si usted ha visto, ¿no? Como cuando ya va a caer y ya está destruido el avión que está pues, a punto de irse a pique, es eyectado el piloto, ¿no? De hecho, por ahí descubrí que había una asociación de pilotos eyectados. O sea, tienen como su grupo para platicar sus experiencias. Está muy interesante, ¿no? Pero qué bueno que fueron eyectados del avión, pero no de Dios. Eso es lo importante, iglesia. Derarón, pues, o deraón, o repulsión, lo podemos comprender más cuando les explique de esta forma utilizando pues esta analogía. ¿Cuántos anduvimos indagando ahí? De repente vimos dos imanes, dos imanes. Entonces el imán de un lado se atraían y del otro lado de Aarón, o Deraón, se repelían. Los imanes, pues, cuando los deseamos unir del mismo lado con la cara igual, se repelen o técnicamente es repulsión. O también como cuando un avión de combate sufre un daño y el sistema que está ya integrado en ese avión de gran tecnología, pues es eyectado, es repulsado, ¿sí? En ese avión de combate. Y así es, iglesia, eyecta al piloto, ¿no? Y así es, iglesia,
Cuando aún con todo el conocimiento, escuchen, así es una realidad que cuando aún con todo el conocimiento y con toda la información, conociendo el amor de Dios, de su misericordia, de su bondad, de su perdón, este mundo decide permanecer en confusión. Aunque tenemos al alcance el bestseller de todos los tiempos, pero muchas veces no se lee, no se indaga. Hermanos, el hombre decide o conocer de su creador, de su Señor, del Dios con D mayúscula, o decide vivir en confusión. Y en esa confusión crear dioses con D minúscula. Entonces, ¿qué sucede para que comprendamos esta idea que les quiero compartir o les estoy compartiendo? Mire, mientras el avión esté caminando o esté volando en este caso, mientras el avión esté funcionando, ¿qué va a acontecer? Bueno, Dios permitirá que vayamos en él, que decidamos no vivir en confusión, sino en una información correcta en el orden de Dios. Pero cuando ese avión no funcione, entonces, hermanos, va a haber dos. O nos recibe Dios en sus brazos o nos repulsa. Solamente, hermanos. Solamente. ¡Ay, qué drástico! No, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que enseña la palabra de Dios. A eso lleva un corazón confundido. Sin embargo, si nosotros desechamos de nuestra vida la confusión e indagamos e investigamos y conocemos al Creador de todas las cosas, ¿qué sucede? Bueno, desde esta vida Dios nos bendice con riquezas espirituales invaluables que sin merecerlas, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos hace receptores de ellas. Esa es la realidad, iglesia. Es lo que enseña Dios en su palabra. Pero es necesario que lleguemos a esa conclusión que llegó el profeta Daniel. Señor, la confusión es nuestra, vivimos confundidos y estamos pagando las consecuencias de eso, ¿sí? Porque contra ti pecamos, pero tú eres misericordioso y mientras siga funcionando el avión, quiero salir de esa confusión. Por eso yo hoy en este mediodía ya, en este día, hermanos, yo le digo, mira, ser humano, sal de la confusión. Sí, sal de la confusión, ser humano. Familias, salgan de la confusión. Matrimonios, salgan de la confusión. Salgan de la inestabilidad, del desorden, de la perturbación, de la sedición, del aturdimiento. Salgan de esa condición y el Señor Dios traerá a toda vida que reconozca, precisamente se da cuenta de esa condición incorrecta, le va a dar una nueva forma de vida, una nueva forma de ver las cosas con toda claridad, teniendo la verdad de Dios en su corazón, la cual nos guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre, porque así lo dijo él. Porque cuando dice por amor a su nombre, porque él lo dijo así. Y él no va a mentir y él no va a hacerse para atrás. Mire, Job se dio cuenta a tiempo antes de que el avión lo expulsara, lo repulsara, lo eyectara. ¿Sí me explico? Y Job, cuando entendió esto, dice así en el capítulo 42, versículo 3, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, o sea, estaba confundido, estaba en el error, pensaba que creía en ti, pero realmente no. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y lo dice, oye, o sea, voy a orar a ti. Bueno, estaba orando y dice, oye, te ruego y hablaré. Y ahora yo te preguntaré porque tú me tienes que enseñar muchas cosas para librarme de esta confusión y tú me enseñarás. Y entonces viene una frase clásica que todos sabemos y que tiene mucho peso, iglesia, tiene mucho peso. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted y yo conocemos la historia. Conocemos las circunstancias que fue necesario que pasara Job precisamente para pasar de oídas solamente escuchar a Dios y saber de Dios, a ver con esos ojos espirituales y en la fe al Padre Celestial. Eso marcó una gran diferencia entre ser recibido por Dios a ser repulsado por Dios. ¿Me explico? Ahora, mucha gente lee el libro de Job y dice, ay, qué cruel es Dios. ¿What? Otra vez.
¿Qué? Hermanos, ahí es donde le tergiversamos el valor de las cosas, ¿no? ¿Qué es más importante, lo físico o lo eterno? ¿Lo de hoy o lo de la eternidad? Hermanos, si Job no hubiera sido tratado de esa forma por Dios y permitir que vinieran todas esas cosas a su vida, no hubiera sido salvo. Porque él mismo reconoció, mira, yo solamente te escuchaba así de lejos, no sabía quién eras, pero ahora mis ojos te ven. Eso cambió una gran diferencia. Hermanos, hoy en nuestro tiempo, qué necesidad a que tengamos que padecer muchas cosas, muchos errores, muchas circunstancias adversas para entonces saber que estamos confundidos y salir de esa situación. Porque hoy en este contexto histórico que nos tocó vivir ahora a usted, a mí, siguen aconteciendo situaciones similares, quizás no tan fuertes, pero es necesario que pasen a nuestra vida para poder reconocer a Dios. Pero es mejor que antes, ¿sí? Antes que vengan situaciones difíciles, reconozcamos a nuestro Señor, al Dios de la Biblia, al Dios de la Biblia, no al que inventan por ahí. Una vez más le leo 1 Corintios 14:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otra versión dice 1 Corintios 14:33, así lo dice, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de creyentes que viven en una certidumbre, en una paz, en una confianza, en una seguridad, que sabemos nuestro destino, iglesia. Y eso es lo que debe de imperar en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias, en nuestra congregación, trayendo como resultado armonía, sensatez, prudencia, justicia, dirección correcta, ¿sí? El verdadero amor de Dios, ¿sí? ¿sí? Él con nosotros y nosotros con Él, y nosotros reconocer que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, y también compartir el amor los unos con los otros, el amor de Dios, hermanos. Y esto es una característica que verdaderamente identifica una iglesia del Señor. Concluimos, iglesia. Qué privilegio, qué ventaja, qué consideración tan grande de parte de Dios hemos recibido al revelarnos su verdad absoluta, su sensatez, su prudencia, el verdadero justo juicio de Dios, y entonces poder decidir sin confusión, con toda certeza y en paz, el camino que le agrada a Él. Hebreos 12:2 dice, por lo cual, voy a parafrasear, si estabas en esta condición y hoy te das cuenta, dice, por lo cual, Hebreos 12:12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y ahora haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y Dios quitará toda confusión de nuestros corazones. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en lugar de haber inestabilidad, desorden, perturbación, sedición, ¿sabe lo que va a imperar? Va a imperar orden, armonía, certidumbre, sensatez, simple y sencillamente amor de Dios. Que en nuestro corazón no haya confusión. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Si tú eres una persona que oras a Dios, únete a esta oración. Si eres una persona que estás caminando, iniciando en el camino del Señor, aprópiate de esta oración. Y dile a Dios de esta manera. Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Tú eres el Todopoderoso para nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por amarnos y demostrarnos el amor que aún siendo pecadores te hiciste hombre, te despojaste de tu divinidad y te hiciste semejante a todos nosotros, Padre.
Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por considerarnos. Gracias, Padre. Y hoy delante de tu presencia, si descubrimos que aún, Padre, hay confusión en nuestro corazón, lo entregamos delante de tu presencia. Para que la inseguridad, la falta de paz, el desorden, mi Dios, todo aquello que trae atiborramiento y desorientación en nuestra mente y en nuestro corazón se aleje de nosotros, Padre. Y que vivamos, Padre, fuera de la confusión. Y que de aquí en adelante, Señor, podamos darte la gloria y la alabanza porque te conocemos. Porque eres el Dios verdadero. Porque eres quien trae, mi Dios, a nuestra vida justicia, paz. Esa verdad absoluta, Señor, que debe estar en nuestro corazón para tomar las decisiones correctas y entonces, Señor, dar el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Dios, porque hoy nos dices que tú no eres Dios de confusión, sino de paz. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre precioso y amado de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Hermanos, vivamos en la certeza, certidumbre, en la paz del Señor y no en confusión. Amén. Dios les bendiga.